Y hoy en el foro de primera mano nos visitan los abogados de la parte de Imelda Garza Tuñón. Le damos la más cordial de las bienvenidas al licenciado Antonio Lozano Gracia. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido. Y el doctor Jorge Joaquín Díaz López. Bienvenidos. Y sobre el tema que impactó a México, la pelea por la guarda y custodia del pequeño José Julián. ¿Qué fue lo que sucedió, don Antonio? Gustavo Adolfo, si me permite un comentario previo breve, sí, señor, por favor. Primero agradecerles a ustedes esta oportunidad de poder conversar este tema que ha sido muy polémico. ¿Cómo no? Ha sido muy mediático y que lo que nosotros vamos a decir aquí por respeto a ustedes y por respeto al auditorio son acciones jurídicas que hemos llevado a cabo ante las autoridades jurisdiccionales y administrativas. Okay. Todo lo que hemos aportado tiene pruebas suficientes y lo hemos precisamente aportado ante las autoridades para que tengan los elementos para un juicio justo y apegado a la ley. Lamentablemente este asunto se lleva a la plaza pública, como se dice, por parte de la señora Maribel Guardia. Y hay un principio ético para los abogados que reza: nunca saques a tu cliente a la plaza pública. Pero este principio tiene una excepción. Si nadie debe de sacar a su cliente a la plaza pública, pero si lo encuentras en la plaza pública, ahí defiéndelo. Así es que es lo que hemos estado haciendo. Defender a la señora Imelda Garza de todo lo que se ha dicho, aportando pruebas y documentos que nos parece son contundentes y que llevarán a una resolución bien fundada por parte de las autoridades. ¿Se mintió en este caso? ¿Mintió la señora Maribel Guardia aquella conferencia que hace en el teatro después de llevarse al niño o de que las autoridades le dieron al niño? Sí, consideramos que esto estuvo lleno de falsedades, incluso antes de eso, antes de la conferencia de prensa, porque cuando se presenta la denuncia por parte de la señora Maribel, sí, que es precisamente el día 20 de enero, se genera a propósito de que la señora Imelda Garza y su hijo ya se cambian de domicilio. Es un viernes 17 de enero. La denuncia se presenta el lunes 20 de enero. Y en ese momento todavía había comunicación entre ellas, vía WhatsApp. De hecho, el lunes 20 en la tarde, el niño recibe su clase de inglés y la nana que lo atendía acude al domicilio donde estaba Imelda con su niño. De hecho, pernocta ahí. Y al día siguiente, martes 21, ambas, Imelda y la nana, llevan al niño al colegio. Posteriormente, Imelda va a la casa de Maribel a recoger todavía algunas cosas, se va a su domicilio y posteriormente se entera de que está la policía requiriendo al niño. Entonces sí hay ahí una mentira porque se manifiesta que se desconocía el paradero del niño y esto no es exacto. Pero más aún, gracias a documentos que le hicieron llegar a Adis y que Adis luego nos hizo llegar a nosotros, cierto, pudimos constatar que había una demanda de controversia familiar fechada el 11 de noviembre. Desde antes. El 11 de noviembre. 2 meses antes. Más de 2 meses antes. Entonces, esa no se presenta sino hasta enero, pero sigue fechada el 11 de noviembre. Es decir, aquí había una circunstancia absolutamente irregular, porque si había algún convencimiento, pensemos incluso de buena fe, de que había cierto riesgo o de que había ciertas causas, no se hace valer cuando debió, se supone 11 de noviembre, sino muy posteriormente. Entonces, lo que se lleva a cabo el lunes 20 y el martes 21, lamentablemente está plagado de irregularidades por parte de la actuación del Ministerio Público. De hecho, nuestro despacho ha presentado una queja contra ese Ministerio Público porque violentó el procedimiento, pasó por encima las normas procesales
sin que hubiese habido actos de investigación como debía de haber sido. Se trata de un menor que tiene un interés superior a cualquier otro. ¿Cuáles son, perdón que lo interrumpa, abogado, cuáles son el procedimiento común que se lleva en este tipo de situaciones para que la gente entienda por qué es que se violenta? ¿Cómo es un actuar de una autoridad en este caso? ¿Cómo se tendría que haber actuado y cómo es que viene la irregularidad? Sí, si se está presentando una denuncia que dice que no se sabe dónde está, que no se sabe si está bien, que no se sabe si está en riesgo, y resulta que el niño está en su colegio, lo primero que debió de haber hecho es averiguar eso, convocar a la madre para poderla interrogar, y con los datos que hubiera obtenido, entonces sí hacer un acuerdo ministerial con algún fundamento. Esto no se lleva a cabo. Simplemente, en vez de un acuerdo ministerial debidamente motivado y fundado como lo exige la ley, simplemente gira un oficio a la policía para ir por el niño. En el informe que rinde la policía incluso se revela ya una intención acordada previamente. La policía en su informe dice: estamos recogiendo al niño para entregárselo a su abuela. Así literalmente dice el informe de la policía. Y desde que van por él a la escuela. A la abuela, o sea. Exactamente, ese es el punto. Y eso es una constancia procesal que ahí está, que incluso aquí traemos, en donde dice para entregárselo a la señora Maribel. Entonces, esa es una primera irregularidad muy grave. Perdón, abogado, ¿eso es desde que van por él a la escuela? ¿Ese es el reporte que se entrega? Ese es el reporte que se entrega cuando van por él a la escuela, se hace posteriormente. Y o sea que lo de la noche en el DIF, eso nada más fue como hacer pasar tiempo porque eso ya estaba inscrito en el reporte desde la tarde. Desde la tarde, Wow. Así es. Luego, cuando le avisan a la señora Imelda Garza que está ahí la policía requiriendo al niño, la señora Imelda Garza acude inmediatamente al colegio y encuentra que la señora Maribel y su esposo llevan al niño de la mano. El niño logra zafarse de las manos y corre con la mamá y se abraza a ella. Entonces imaginen ustedes el cuadro. No, una cosa espantosa para el niño, traumática por decirlo menos, ¿no? Absolutamente. Entonces, como el niño está abrazado a la mamá, entonces le permiten a la mamá acompañar al niño. Pero como resulta que había acusaciones en contra de la mamá, entre otras cosas la famosa acusación de adicción a drogas, a ella no le dicen, sino simplemente le permiten, como si fuera una gracia, acompaña al niño. Cuando llegan a la fiscalía, le permiten todavía estar presente cuando al niño le hacen la revisión de rigor para saber si no está lesionado. Ahí todavía lo acompaña, pero ya de ahí lo separan. Y entonces la empiezan a interrogar, porque como ella había recibido imputaciones, le empiezan a interrogar sin haberle dicho, hay una acusación en tu contra, tienes derecho a un defensor, etcétera, etcétera. Ella ve que llega una persona, una dama, se sienta a un lado y resulta que ella es la defensora de Imelda, pero ni siquiera se entera. La defensora de oficio. De oficio, pero ni siquiera se entera, sino hasta después. Entonces, todo esto tiene que ver con una violación grave al procedimiento. Abogado, ¿Pero por qué entonces pasa una esto? pregunta, con todo esto que está contando, ¿hay tráfico de influencias en este caso? No lo sé. Hay irregularidades muy graves. El fondo cuál es? Eso tendremos que averiguarlo. Pero las irregularidades graves, violatorias de la ley, están hechas valer ya en una queja contra el Ministerio Público. Oiga, a ver, pero ¿a poco el Ministerio Público puede hacer lo que quiere, sin pruebas y sin nada? Y le damos 10 días, porque el viernes la señora Maribel Guardia habla de las drogas y demás. Y dice, de entrada 10 días el niño conmigo. O sea, ¿quién ordenó eso? ¿El Ministerio Público? Sí, el Ministerio Público, para cubrir esta actuación, genera una intervención de la Procuraduría de la Defensa del Menor. Y ahí supuestamente hacen exámenes a 2 personas, al padre de la señora Imelda Garza y a la propia Maribel Guardia. Había ya un conflicto entre Maribel Guardia e Imelda, porque hay una acusación de por medio. Y sin explicar en qué consistió el examen,
dicen, usted señor no es competente para quedarse con el niño y usted señora sí. Eso es lo que ocurre. Entonces, también ahí les dijeron. Ahí les dijeron, pero sin mostrar. ¿Pero por qué no era competente el papá de Imelda? No dieron ninguna razón. Simplemente eso, que también estamos combatiendo, porque como pueden ustedes imaginar, y como creo que queda claro, es una irregularidad grave adicional. Entonces, bueno, ese evento tiene todas esas irregularidades, las hemos hecho valer ya mediante una denuncia, y lo que nosotros hacemos es hacer lo que se llama una controversia familiar por comparecencia. Eso quiere decir, es un procedimiento que contempla el código, en donde hay urgencia para no sufrir un trámite de presentaciones y de turnos. La persona se presenta y dice, oye, tengo una situación grave, fui privada del contacto con mi hijo. Se le turna a un juez, en este caso le correspondió a la juez sexta familiar, y la juez sexta familiar oye la declaración de la señora Imelda Garza, manda a traer el niño, comparece el niño ante ella y hay una plática que se lleva a cabo con el niño. Y el niño expresa con toda claridad su deseo de vivir junto a su madre. Con toda claridad. Y a esa plática comparecen, por un lado, un fiscal de la Fiscalía de la Ciudad de México, por otro lado, una persona del DIF, y por otro lado, otra persona del Consejo de la Judicatura. Del Consejo de la Judicatura. Y la juez, obviamente, que dirige esa audiencia. La autoridad en materia familiar, como ustedes seguramente saben, es el juez de lo familiar. Ok. Entonces, el juez de lo familiar y las otras 3 personas comparecientes en la charla con el niño presencian esto. Entonces, ya que lo oyeron al niño expresarse con toda claridad y con toda libertad, ellos deliberan. Quien va a resolver es la jueza, pero toma el parecer de las otras 3 personas que estuvieron presentes. Sí. El fiscal dice, hay que entregárselo a la señora Maribel Guardia. La persona del DIF dice, a ver, el niño fue absolutamente claro de que quiere estar con su mamá. Y aquí, por encima de todo, debe de privilegiarse el superior interés del niño. La otra persona también dice, lo está expresando el niño con toda claridad, quiere estar con su madre. Y la juez, oyendo estas 3 opiniones, resuelve y otorga la guardia y custodia para Imelda Garza. Aprovechando aquí, guardia y custodia decían, es solo provisional. Recordamos que un día después hay la prensa aborda a Maribel Guardia y ella dice, voy a acatar lo que la juez determine. ¿Acató eso? ¿Qué sucedió ahí? Esto ocurre un viernes. Incluso en lo que se hace toda la implementación, se va por el niño, se trae al niño, etcétera. Llega la señora Maribel Guardia con su esposo, están los abogados de nosotros y finalmente se pone una audiencia el lunes a las 10:30 de la mañana, el lunes siguiente a las 10:30 de la mañana. En esa audiencia la juez les propone a las partes, es decir, a la señora Maribel Guardia y a la señora Imelda Garza, que platiquen y que vean las posibilidades de que concilien, ¿no? El marido de la señora Guardia y la señora Guardia dicen no queremos ningún arreglo. Y lo que queremos es que se resuelva conforme a derecho. Deliberan y la juez resuelve de entregar de manera permanente las medidas provisionales que se habían adoptado desde el viernes. Es decir, Imelda ya lo tiene de manera permanente a su hijo. Es correcto. Como bien dice Adis, ella había manifestado que no iba a pelear esto. Sí lo pelea, presenta 2 apelaciones a esa resolución. Lo que ocurre es que las presenta extemporáneamente, es decir, hay un plazo Perdón, legal. abogado, discúlpeme. ¿Presenta apelaciones para ella quedarse con el niño? Para que se revise esa resolución. Esa resolución que dice las medidas provisionales se vuelven definitivas y el niño se queda con la señora o sea que
perdón, aunque públicamente ella dijo delante de los medios, yo estoy de acuerdo con lo que haya dicho la juez o haya determinado la juez, realmente legalmente no era así. Legalmente ella pretendía ir en contra de lo que la juez había otorgado con este recurso, nada más que se le fue el tiempo. Correcto. Lo presenta extemporáneamente y extemporáneamente ya no tiene ningún valor. Lo presenta en 2 ocasiones y pues, las 2 ocasiones es rechazadas porque son extemporáneas. Y todavía ahora, recientemente, presentó una queja contra ese desechamiento de las apelaciones. Pero resulta que la queja no procede en procedimientos de esta naturaleza y también se la desecha. Y abogado, ¿qué hay del tema ahorita que mencionaba del consumo o supuesto consumo de sustancias, que fue algo por lo cual como públicamente usted dice en la plaza pública, ¿no? Se habló de una mamá que no estaba capacitada para estar con su hijo? Sí, bueno, pues fue un tema, como ustedes bien dicen, ventilado públicamente de manera muy profusa. Con mucha insistencia y con acusaciones claras, ¿no? Hay adicción, ¿no? Se dijo en muchos medios y de muchas maneras. Y ella dijo, en la conferencia cuando lo dijo. esté bien, frente a 200 medios de comunicación internacionales, la señora Maribel Guardia yo le ofrecí a Imelda pagarle una clínica de recuperación y cuando esté bien, cuando se sane, que regrese por su hijo. Y toda la gente que estaba alrededor decía que se vaya, que se someta a un tratamiento y cuando esté bien que regrese a casa de Maribel. A ver, o sea, estaba condicionada a regresar a casa de Maribel con su hijo. O sea, les dio en un guión a todos. Sí. O sea, así lo percibí yo. En la conferencia lo dice 14 veces Maribel Guardia, en esa conferencia. Lo que le comento, Gustavo Adolfo, es que nosotros, tanto los abogados del despacho como con Imelda, como con la abogada, nosotros planteamos esta situación. Se había hecho 2 exámenes toxicológicos con diversos laboratorios en los cuales se había salido absolutamente limpia. No obstante eso, con peritos nuestros, con las más altas calificaciones y certificaciones, se le hizo examen tanto psiquiátrico como psicológico y salió absolutamente limpia. Pero sabíamos, y lo que todos conocemos ya ahora, creo que ya comúnmente, es que el examen más concluyente es un examen en cabello. Correcto. Por tanto, nos preparamos para que se hiciera ese examen en cabello. Ese examen se iba a ir a los Estados Unidos, a una institución en los Estados Unidos. Iba a durar 21 días hábiles, lo cual ya transcurrieron. Y la semana pasada recién nos llegaron los resultados. Ahí están las imágenes. Y los resultados son absolutamente limpia de cualquier adicción. Ahora, abogado, ¿cómo se garantiza el resultado de esos exámenes? Es decir, para la gente que es incrédula acerca de los resultados, ¿cómo garantizan que el pelo que fue mandado a los laboratorios sí sea el de Imelda y no sea el de otra persona? ¿Quién hace la custodia de ese pelo? ¿Bajo qué guardia están esos estudios? Sí, aquí lo tengo. ¿Es el examen, Jorge? Sí. Jesús Manuel Meneses Ramírez. Jesús Manuel Meneses Ramírez es el perito. Es el perito, es un perito especializado en toxicología y él fue el que se encargó de llevar a cabo la cadena de custodia para efecto de que no hubiera dudas en cuanto a la extracción del pelo y que se embalara y que se mandara a un laboratorio de Estados Unidos. Y se va garantizando que no haya ninguna intervención de nadie. Sin embargo, esto no lo pidió la autoridad, es decir, ustedes quieren Eso es lo que nosotros hicimos para tranquilidad, porque estábamos seguros, en la conversación con Imelda, estábamos seguros que ella decía absolutamente la verdad. Y que confiaba en que el resultado sería el que fue. Y esas imágenes donde se ve un individuo en un carro blanco dejando cosas atrás de la Virgen, ¿qué dejaba?
Y los hay. Esas situaciones que han dicho posiblemente era droga, no sabemos qué era, pero era muy sospechoso, etcétera, etcétera, honestamente no son dignas de tomarse en cuenta hasta que no fueran exhibidas en un proceso y calificadas adecuadamente para que nosotros también tuviéramos oportunidad de cuestionarlo. Oiga, abogado, a ver, y después detuvieron a los supuestos dealers, los que entregaban la droga, entonces los detienen pues porque vendían droga o no llevaban droga y demás, y los dejan libres. O sea, ¿de cuándo las autoridades dejan libre a una persona que está vendiendo y entregando droga a domicilio? O sea, no, Sí. no entiendo eso. Le comentamos, señor Gustavo Adolfo, ella, como decía yo en un primer momento, presenta una denuncia penal el lunes 20 en contra de Imelda. Nosotros ya comparecimos a esa denuncia y desvirtuamos todo lo que dice ahí. Pero adicionalmente presentamos una denuncia nosotros en contra de la señora Maribel y en contra de su marido. ¿Cuándo? Unos días después, realmente no recuerdo la fecha, pero hagan de cuenta por ahí del 20 y tantos de enero. Ya está presentada. Además de la queja que les comentaba yo a ustedes, que presentamos contra ese Ministerio Público por todas las graves irregularidades cometidas. Pero hay otra cosa adicional que es verdaderamente lamentable y que forma parte de todo este entramado y que revela pues una intención distinta. Cuando muere Julián, el esposo de Maribel, el señor Chacón, llama a Imelda y le dice: oye, tu marido murió intestado. Sin testamento. Por eso no tienes ningún derecho a heredar. Todo lo va a heredar tu hijo. E Imelda dice: bueno, si me lo está diciendo el señor Chacón, esposo de mi ex suegra, pues así debe ser. Entonces está bien, lo que diga. Pero vas a tener que ir a denunciar el intestado. Bueno, está bien. Van a Cuernavaca, que tampoco debieron haber ido ahí porque Julián vivía aquí y murió aquí. El juez competente es acá. Pero bueno, allá está la sucesión del padre de Julián, allá hay bienes inmuebles y van allá. Entonces dice, presentan el escrito que se llama de denuncia del intestado, así se inicia un procedimiento sucesorio, con una denuncia. Y es una denuncia del intestado, se la dan a firmar a Imelda, pero Imelda no lo lee. Estamos viendo el documento en pantalla, abogado. No lo lee. Pero ahí sí dice que Imelda es heredera, junto con su hijo. Porque cuando hay un intestado, es decir, cuando hay una disposición testamentaria, lo que se aplica es la ley. Ok. Y la ley dice quién hereda. Claro. Cuando comparece a la muerte de una persona su cónyuge, su pércite y un hijo, ambos heredan en la misma proporción. Si comparecieran, por ejemplo, solo como ejemplo, 4 hijos y la cónyuge su pércite, cada uno heredaría el 20%. Pero aquí es solo un hijo y la cónyuge su pércite. Entonces, Imelda tenía derecho o tiene derecho a heredar el 50% y su menor hijo el 50%. Ok. Se lleva a cabo una junta que se llama de reconocimiento de herederos, es el proceso normal. En ese proceso iba a tenerse que revelar que los herederos pues era el hijo de Julián e Imelda. Y José Julián. José Julián e Imelda. Pero uno de los abogados que le pone Marco Chacón a Imelda dice: oigan, yo aquí tengo una copia de una escritura de un inmueble en Guerrero. Entonces le pido, señor juez, que me dé un tiempo para exhibir una copia certificada. Pero le pido que gire oficio a Guerrero para ver si no hay un testamento ahí. Ok. ¿Cómo testamento? Ya se había hecho la búsqueda, ¿no? Sí. Tanto en Morelos se hace la búsqueda cuando se inicia una sucesión, el juez tiene que girar oficios para cerciorarse si hay o no testamento. Ok. Y uno de los oficios que gira, que esto es muy importante, es al Registro Nacional de Testamentos. Desde el 2004, para evitar estas confusiones de que surgieran por ahí testamentos insospechados,
se generó el Registro Nacional de Testamentos. No, lo que viene, bueno, sígale, perdón. Sí, es que- sígale. Todos los notarios tienen obligación de que en cuanto reciben la disposición testamentaria de alguien, tienen que avisarle al Registro Nacional de Testamentos para que ahí se anote. Vemos en pantalla, abogado, la conclusión de este registro. El de Morelos le informa al juez y le dice, oye, no hay testamento registrado. Ajá. Eso quiere decir, no hay testamento registrado de Tijuana a Chetumal, Sí, claro, no porque es un registro nacional. En todo el país no había. Ok. Pero el abogado en la Junta de Herederos suspende la Junta y dice, te pido que gires oficio a Guerrero para ver si ahí dictó un testamento. sobre pretexto de que había aparecido una propiedad, Una propiedad de Guerrero. Ajá. Se mandan los oficios y vuelve el Registro Nacional de Testamentos a decir, no hay testamento, un segundo informe. Ok. Y la Dirección Jurídica de Gobierno... ¿En qué año se da esto, perdón, abogado? ¿Cuándo en informan Guerrero, esto? Ajá. Si quieres ver las 2022, fechas. sí. Ajá. Aquí las tengo. Perdón. Continúe mientras Sí. lo que... Ajá, perdón. Dice, no hay testamento, y una dirección dice, no hay testamento, pero luego alguien le allega una copia cotejada de un testamento. Y entonces, si era un segundo oficio, incluso dice, en alcance a mi oficio anterior, ya encontré el testamento. Ok. Entonces llega el testamento que aquí traemos, Ajá. y resulta que la firma del famoso testamento, pues se ve a leguas que es una firma falsa. No me digas, o sea, Aparece en pantalla. falsificaron un testamento para quedarse con la herencia. ¿Es Ese- lo que nos está diciendo, abogado? Es lo que les estoy diciendo. ¡Wow! ¿Tienen ustedes un comparativo, abogado, de la firma A ver, original? aquí Sí. está, si pueden ver aquí. Ya no, pues esta firma la hago yo. O Y sea, esa es la firma de Julián en su pasaporte. A ver. Nada que ver, es un garabato, la del testamento. Aquí está. Ajá. La del La, medio. la estamos viendo en pantalla. No tiene nada que ver. Pero adicionalmente, Además. el día en que supuestamente, además, el testamento se otorga en Cihuatanejo. Ajá. ¿Como cuál se imaginan ustedes que sería una hipótesis para alguien que vive en el Distrito Federal? De pronto decir, ¿por qué no dicto mi testamento en Cihuatanejo? ¿No? Cuando pues no. hay pruebas de que Julián ese día, el día que supuestamente fue a Cihuatanejo a otorgar su testamento, estaba aquí en la Ciudad de México. ¿Y tenía una presentación? Al día siguiente tenía una presentación en Ayutla, En Ayutla. Guerrero, que está a 650 kilómetros de Cihuatanejo. Hay una foto acá en donde él dice, estoy preparándome ya para irme a mi concierto. Es esta foto. Así es. Ok, oiga, a ver, y estamos viendo la distancia de Ayutla a Cihuatanejo. Así es. Casi 7 horas. Entonces, O sea, en un Pero día al sí día puedes siguiente, llegar. además. ¿quién orquestó esto? No lo sabemos, pero, o sea, vamos a averiguar. ¿quién es el que dirigió todo esto? ¿Marco Chacón? Vamos a decir, como dicen los franceses, ¿a quién beneficia? Yo quiero preguntar algo, abogado, Claro. porque tenemos mediáticamente entendido que el señor Marco Chacón llevó, administró, cerró contratos, llevaba las finanzas del señor Julián Figueroa, que en paz descanse, desde mucho tiempo antes de su relación con Imelda. Él podría desconocer, primero, que había o no un testamento siendo tan cercano a Julián. Porque primero dijeron que no y luego que sí, ¿o cómo fue la cosa? Sí, primero dijeron que no y luego inusitadamente aparece un testamento. Entonces, bueno, ya se cancela porque Y el todo testamento tiempo- que apareció, discúlpeme, abogado. Sí. ¿A quién beneficia ese testamento? Bueno, en ese testamento se supone que deja solo, exclusivamente, como heredero a su hijo. O sea, Ahora- y sacan a Imelda. Abogado, ¿se sabe si la relación entre Imelda y Julián continuaba justamente ya, pues sí, como cónyuges, como pareja, y que eso pudo haber influido en que Julián haya dicho todo va para mi niño?
El testamento está dictado en el 2018, supuestamente. Tenemos, como ya ustedes se imaginan, una acción para anular un testamento falso. Esa ya es una demanda presentada. Oiga, pero tiene que haber una demanda en contra de alguien, ¿no? Sí, también tenemos una denuncia presentada contra quien penal. resulte responsable. ¿Ya fueron notificados? Las dos cosas. Ya Maribel fueron y Marco notificados. Chacón. Ya fueron ya saben. ¿Y cómo es que garantizan que la firma que está en ese testamento no es la que pertenece a Julián? Porque de repente nosotros podemos firmar de manera no como comúnmente firmamos, y lo pregunto desde el más puro desconocimiento, ¿cómo es que se puede garantizar que no es la firma? Primero, imposible que estuviera ahí ese día. Porque estaba en México. Por la ajá. Y esa firma. Y la distancia no da. Supuestamente es en Iztapa a la 1 de la tarde. Y hay fotos de Imelda Garza y él aquí en la Ciudad de México ese día. Ok. Después las firmas van por un peritaje o algo así. Sí, claro, se tendrán que hacer peritajes. Y grafológicos. Otra duda. Sí. Usted mencionó hace un rato, que cuando Imelda es presentada, que le dicen que hay un intestado, y que ella desde el desconocimiento firma, cuando firma negando ya cualquier derecho que puede tener sobre lo que le pertenecía a su esposo, cuando se es desde el desconocimiento, ¿se puede desconocer esa firma para entonces decir, ahora que ya conozco mis derechos, niego el haber firmado o niego el reconocer eso? Sí, porque lo que firmó fue la denuncia del intestado, les comentaba. Ella lo que firma es la denuncia del intestado. Luego eso, por estas maniobras, se convierte en testamentario. Lo que estamos demandando es la nulidad de ese testamento, porque ese testamento es falso. Claro. Entonces se tiene que reabrir la sucesión legítima, la sucesión intestamentaria. Y reabierta esa, los herederos serán el niño. Oiga, a ver. Abogado, Imelda, entiendo que dijo que Marco Chacón le había sido infiel a la señora Maribel Guardia. Esto no es un conflicto de faldas en el que Marco Chacón se esté vengando de Imelda por haber dado esa declaración. No lo sé. Lo que comentaba yo al principio con ustedes es que lo que nosotros venimos a decir es lo que está promovido y las pruebas que soportan las promociones. Y ahora, que hemos hecho. Julián era como un hijo para Marco, incluso lo quería como un padre, nunca hubo un problema entre ellos. Lo que sabemos es que sí hubo problemas, lo que nos ha comentado Imelda, y está consignado también. ¿Cómo qué tipo de problemas se puede saber? Dificultades de todo tipo, porque Julián lo que pretendía, según nos comenta Imelda, y lo intentan un par de veces, es vivir aparte. ¿No? En un tiempo se van a vivir a Cuernavaca. ¿Cierto? Y en un primer momento viven en Nuevo León. Okay. Entonces, ¿y dónde hubo los problemas? ¿Hubo cuando violencia? vivían en la casa de la señora Maribel con su esposo. ¿Hubo violencia? Hubo violencia, sí. ¿De quién? ¿Con quién? ¿Qué pasó? Entre ellos. O sea, entre Julián y ¿Y Imelda? Marco. ¿O cómo? No, entre Julián y el señor Chacón. ¿Violencia física? Sí. ¿Nos puede explicar quién le pegó a quién? Bueno, está sentado ahí en una demanda por la narración que nosotros recibimos y hubo una petición de Julián de que permitieran que las decisiones las tomaran ellos como matrimonio, de que era importante para ellos y para su hijo generar un ambiente familiar, nuclear, y que por favor ya no se tomaran las decisiones por parte de la señora Maribel y del señor, que tomaban todas las decisiones. Como ya se comentaba aquí, había un control absoluto de ingresos, de egresos y de todo tipo. Entonces, cuando Julián pide que se respete un poco esto, se genera un altercado y se genera violencia. ¿Quién le pega a quién? Pues no estuve ahí. No, hay una agresión, pero hay una ¿qué agresión dice? del señor Chacón
Julián. ¿El señor según nos Chacón cuentan. golpea a Julián? Según nos cuentan. Pues es un abuso, ¿no? Porque el señor Chacón es muchísimo más fuerte y alto y pesado que Julián. Pues bueno. Abogado, Pero usted perdón, Julián era o sea, el dinero que generaba Julián se lo controlaba Marco Chacón Sí. y Maribel Guardia. Sí, era la administración de todos los recursos. Él no sí. podía tener acceso al dinero que se le había otorgado, porque recordemos que pese a la herencia del padre, él tenía también propiedades que le habían dado en vida, entonces ¿no tenía acceso a eso? No tenía acceso a eso y los ingresos que tenía eran administrados por el señor Chacón. ¿Y ingresos, cuántos son- abogado, cuántos perdón, son los- ingresos correspondientes a 5 inmuebles, tengo entendido. Y pregunta, usted hablaba de una denuncia penal en contra de quién con respecto al testamento, Maribel Guardia y Marco Chacón. A ¿Esto ver. ¿Esto podría acabar en prisión o cómo Sí. está la cosa? A ver, si hay la certeza absoluta de que Julián no estuvo en Zihuatanejo Ajá. para firmar, luego, obviamente ese testamento es falso. Claro. Si hay la certeza absoluta de que esa no es la firma de Julián, obviamente el testamento es falso. Claro. Entonces, la demanda que nosotros presentamos es porque ese testamento necesariamente es falso. Pero mi duda es, por ejemplo, si ya es falso, ni siquiera puede proceder, o sea, no tiene que desestimarse porque es Exactamente. falso, o sea, ya va Tiene que nadie- declararse su falsedad para que ya no proceda. Claro, pero probar que Julián no estuvo en Zihuatanejo por una foto, también es complicado porque las fotos se puede programar cuando se publiquen. O sea, una foto no es garantía de que estuvo en ese momento, en ese lugar. A ver, le recuerdo que hay 2 certificados nacionales de que no había testamento a nombre de Julián. Que el certificado que dice que se encontró el testamento, primero dijo que no había. Sí. Y luego dice que a alguien le llegó una copia cotejada, ni siquiera certificada, cotejada. Más la imposibilidad de Julián de estar ahí ese día, más la firma falsa, le estoy hablando de 5 elementos. Sí, no, o Le sea, estoy yo hablando lo- de yo una lo creo. conjunción de datos que llevan a una convicción. Eso es lo que estamos demandando. Oiga. Y eso se verá en el resultado. A ver, la señora Maribel Guardia, aquella vez de la conferencia, dijo que era drogadicta, que se dormía con el primo, el tío, no sé qué, y al niño lo mandaba afuera, que tenía que irse a recuperar, que todo eso lo veo yo como un daño moral. Además, ella es actriz, ella es cantante y aparte tiene un hijo. Yo creo que eso le afecta mucho. ¿Se está pensando en algo, una denuncia, no sé si denuncia o demanda de daño moral? Sí, ahora lo que acabamos de promover nosotros es una controversia familiar por violencia. Ok. Sabemos porque hay información sistematizada del sistema judicial y sabemos que la señora Maribel ha presentado 5 controversias y todas han sido desechadas. Pero perdón, licenciado, entonces... Perdóneme, nomás termino. Sí. Han presentado 5 controversias y todas han sido desechadas. Nosotros acabamos de presentar una. ¿Cuándo? Hoy. El día de hoy. El día de ayer pues, la presentamos, hoy se está complementando. ¿Y esa qué dice? Esa controversia está explicando toda esta historia y generando toda la violencia. Por ejemplo, esta acusación tajante, contundente, de decir la señora es adicta, Claro. que la ha Bueno, ya se repetido N veces, y la señora no es adicta. Entonces, así como esa afirmación, hay otras tantas que se están haciendo. Y que también tengo claro y tengo entendido que así fuera una persona adicta no es elemento suficiente como para que se le sea privado el derecho de un hijo. Y no estoy hablando en el caso de Imelda, sino abiertamente nada más. Tengo entendido esa parte, sino tiene que haber más elementos. Ahora, en el caso de todo este panorama que está pintando, recientemente apenas el fin de semana Imelda comentó que ella estaba dispuesta a que conviviera el menor con la abuela para que pudiera tener un 10 de mayo. Si no viene ese día, sí en un futuro, porque entendía de mujer a mujer cómo podía ser esta situación. ¿Cómo es que su clienta puede estar tranquila de que el menor pueda estar con la abuela ante este panorama tan complicado? Sí, miren ustedes,
Para nosotros, abogados de Imelda, es importante hacer valer todas las acciones de que disponemos, porque estamos defendiendo a un cliente que confía en nosotros y estamos tratando de hacerlo valer. Pero también tomamos en cuenta que hay un interés superior del menor. Y ese interés superior del menor radica también en la convivencia con la abuela. Quiero decirles que prácticamente el segundo día que yo fui consultado por la señora Imelda y su señor padre, platiqué con ellos y les dije, oigan, ¿no quisieran ustedes intentar una negociación? Sí. Me dijeron ambos sí. Y busqué a la señora Maribel vía WhatsApp. Tengo los WhatsApp. Y le dije, señora Maribel, soy fulano de tal, me están siendo consultado este asunto jurídico y le quiero decir que esta firma de abogados es muy sensible en asuntos familiares, porque los asuntos familiares involucran sentimientos, involucran vulnerabilidades y muchas veces generan traumas que uno no sabe hasta dónde puede llegar. ¿Qué respondió la señora? La señora respondió que no era el momento procesal oportuno. ¿Y podría volver ese momento aunque ya haya dicho que no? Por supuesto, nosotros como firma de abogados siempre procuramos en todos los casos una negociación, porque creo que todos sabemos que las negociaciones son mucho mejores que un pleito ganado, largo, desgastante. Seguramente saben ustedes la maldición árabe que dice, ten pleitos aunque los ganes, ¿no? Tener pleitos es una maldición, aunque se ganen todos. Entonces, ojalá que se rectificara. Abogado, el tiempo se nos acabó. Vamos a continuar y mañana la conclusión de esta conversación con el abogado Antonio Lozano Gracia, el asesor legal de